Desde los confines de la tierra presentamos Edificados por la Palabra. Con el apóstol Fabián Rottenberg. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Amado y bendito Padre Celestial, Dios de amor y de misericordia, qué maravilloso es poder tener este tiempo juntos en armonía. Un grupo de tus hijos, tu iglesia, Señor, congregada en este lugar como en tantos lugares, Señor, alabando, glorificando y exaltando tu nombre. Te rogamos en esta hora, en el nombre de Jesucristo, que envíes sobre nosotros un espíritu de revelación, Señor, y que esta tu palabra cumpla propósito en cada corazón. Declaramos que aquí hay tierra fértil y que esta palabra producirá fruto abundante en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos aplauden todavía el nombre del Señor? Me sorprendió cuando entré, venía de estar abajo leyendo algunas cosas y me encontré con un versículo que es Salmo 2, versículo 4. Y yo pensaba que en estos tiempos donde se levantan tantos puños de forma amenazante hacia los cielos o hacia los planes de Dios, donde, ese salmo comienza diciendo: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Y una serie de cosas, pero cuando llega el versículo 4, dice que el que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Mis amados, el Señor tiene el control, tiene la última palabra y tiene la victoria asegurada. Y nosotros tenemos un ADN especial, tenemos una genética especial. Y cuanto más se van a levantar esos desafíos, esas amenazas, cuanto más se multiplican los enfermos y más mueren los Lázaros, nosotros vamos a poder levantarnos y decir: esa enfermedad no es para muerte, sino que es para que la gloria de Dios se manifieste. Aleluya, dale un aplauso al que vive y reina. Hemos sido llamados a hacer proezas en el nombre del Señor. Me sigue impactando, mis amados, que hay un verso que se repite 2 veces de manera textual en la palabra. Salmo 60, versículo 12 y Salmo 108, versículo 13, textual. Y si se repite textual, algo nos quiere decir el Señor. Yo lo tomo para mí. En Dios haremos proezas y Él hollará a nuestros enemigos. Es palabra de Dios para que la creas, para que empieces a vivirla, para que la pongas en práctica. Proezas, actos heroicos, actos valerosos, que salen de lo común, salen de lo normal. Y la iglesia en estos tiempos donde muchos se acurrucan, se apichonan, se esconden, empiezan a hacerse un montón de preguntas. No, mis amados, nosotros tenemos que levantar y creer esta palabra, porque a esto hemos sido llamados. Porque si no, y con todo respeto lo digo, con todo respeto, solo nos estaríamos reuniendo 2, 3, 4 veces por semana aquí. Gloria a Dios por eso. Para alabar al Señor, para buscar a Dios. Está muy bueno eso. Pero quiero recordarte que tenés una genética especial. Hay un ADN en nosotros que es muy diferente a lo que se mueve allí afuera. Y claro, hay que activar esa fe.
ese ADN, esa genética que tenían los héroes, por ejemplo. Entre paréntesis, te recuerdo que tenés genética de héroe. Y que si activás esa fe como hicieron, no solo los padres de la iglesia primitiva, aún los del antiguo pacto, ellos activando la fe, hermanos, sonaban bocinas y derribaban paredes. Ellos activaban la fe y tapaban boca de leones. Activaban la fe y ponían en fuga ejércitos poderosos. Ha sido llamado de parte del Señor a glorificar su nombre y a hacer hazañas, proezas, no en nuestro nombre, en el nombre de Jesús. Alabado es nuestro Dios. Claro que para eso Él nos está preparando, Él nos está formando. Y en esa formación yo no estoy, hermanos, criticando a aquel que a lo mejor está asustado por lo que le dicen en el trabajo, porque no se prende en todas estas ideas que están bajando desde organismos internacionales, con el fin de promulgar esas leyes que se están tratando. Yo no estoy para acusar a aquel que en la escuela tiene vergüenza, tiene temor de que se le burlen o le digan cosas. No, yo vine a recordarte y que Dios ha comenzado una formación. Y cuando Él comienza algo, Él lo completa. Por eso no tengas miedo. No tengas temor, seguí buscando al Señor, aferrándote a Él, congregándote. Porque así el Señor fue tratando con sus siervos, con sus ministros, con sus hijas y sus hijitos, que al principio no querían saber nada. Ahí estaba un Jeremías, diciendo: Señor, yo no, por favor, te lo ruego. Soy un niño, no sé hablar, no sé hacer nada. Y Dios le tiene que decir: antes que nacieses, cuando antes del vientre de tu madre aún, yo ya había puesto mis ojos sobre ti. Así que basta de decir soy niño, porque a todo lugar que te envíe irás tú. Y así nos encontramos con un David que se consideraba peor que un perro. Sin embargo, Dios lo levanta porque ese joven sabía que lo que iba a hacer no iba a ser con su fuerza, sino que iba en el nombre del Señor. Y así tenemos un Moisés. Ayer estuvimos hablando algo de Moisés. Cuando Dios lo llama a este hombre, no quería saber nada. Señor, envía por quien debes enviar. Señor, sabes que yo no sé hablar, soy torpe de lenguas, soy tardo para hablar. Pero Dios quería usar un tartamudo, hermanos, para avergonzar a Egipto y el esplendor de esa época. Un Moisés que Dios lo tuvo, hoy no vamos a hablar de él, pero simplemente estoy recordando que Dios tuvo que tratar de una manera especial con aquel que cuando estaba en el esplendor de su vigor, se llevaba todo por delante. Hermanos, Moisés era un varón preparado. Moisés tenía letras. Moisés tenía adiestramiento en la guerra. Moisés, me imagino que arma que agarraba, yo creo que ni necesitaba arma. Porque él un día vio un egipcio que estaba maltratando a un hebreo, fue y le arrancó la cabeza, hermano. O sea que ese Moisés a los 40 años hacía lo que quería. Pero de repente Dios, a ese capaz, a ese vigoroso, a ese preparado, lo manda al desierto. 1 año lo manda, 5 años, 10 años, 40 años. Lo que te quiero decir es: no te quejes si estás sintiendo el calor del desierto, el frío de las noches del desierto, porque ahí lo empieza a preparar al Señor. Yo no sé de qué lo rodeó, hermanos, pero en el desierto muchas opciones no tenés. Tal vez lo rodeaba de cabras por un lado, ovejas por otro, escorpiones por otro y serpientes por otro. Ahí empezó la escuela de Moisés.
Yo sé que a muchos les está hablando el Señor, que dicen o piensan, ¿hasta cuándo salgo de aquí y me caigo en el fuego? Salgo del fuego y me caigo en la estufa. Esquivo la estufa y caigo en el horno. Bueno, Dios estaba preparando a este varón llamado Moisés, ¿sabes para qué? Para tener la plena certeza que cuando Dios lo iba a enviar a hacer una obra, yo no sé cuántas hazañas pueden o cuántas proezas encontramos en la palabra mayores a las que hizo este hombre. Desde luego sin contar al Señor Jesucristo, porque pero de los, claro que hubo muchos siervos usados por Dios, pero a este varón lo envían, pero Dios antes de enviarlo quería cerciorarse de que este no se iba a llevar o no se iba a quedar con nada que le pertenecía a Dios. Entonces yo me imagino que Moisés en el desierto, como muchos, habrán pasado o están pasando o tendrán que pasar cosas. Hermano, me está maldiciendo, que el Señor reprenda esa maldición, hermano. Yo no estoy diciendo eso. Y los tratos de Dios no tienen nada que ver con malos deseos. Los tratos de Dios son para bien, para bendición, para prepararnos, para usarnos, porque a este varón lo iba a llevar a que entre en el palacio de la máxima potencia de ese tiempo. Se tenía que parar ante la máxima autoridad mundial y decirle: así dice el Dios de los hebreos, deja salir a mi pueblo. Hermano, para llegar a decir algo así, entonces empieza la preparación, como ya ha comenzado la preparación sobre muchos de ustedes. Y hasta aquí te preguntás, ¿por qué me duele tanto esto? ¿Por qué me aprieta tanto el zapato? ¿Por qué me cascotean el rancho? ¿Por qué me dejan solo? Llámalo como quieras. Y Dios te está preparando para que llegue un momento que digas: Señor, realmente ya no doy más. ¿Hasta cuándo? Ya no puedo más. Y ahí te va a decir: bueno, entonces ahora repetí conmigo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Alabado es su nombre. Por eso te está preparando el Señor. Entonces, antes de mandarlo, Moisés, que no quería saber nada, Moisés que ponía excusas, Moisés que decía: ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? Seguramente lo decía desde lo más profundo de su corazón. Comienza diciendo: ¿quién soy yo? Y luego, cuando Moisés empieza a recibir lo que Dios quiere hacer y le pregunta: bueno, si cuando me pregunten los ancianos de Israel quién me envía, ¿qué les digo? Y el Señor le dice: yo soy. Vos tenías problema de identidad, entonces te recuerdo algo: yo soy, te envía. ¿Sabés qué nos quiere decir el Señor? Que para poder hacer la obra de Él tenemos que tener clara nuestra identidad. Para tener clara nuestra identidad tenemos que saber quiénes somos. Y para saber quiénes somos tenemos que saber quién es Él. El que fue, el que es y el que será. ¡A su nombre! ¡A su nombre! ¡Aleluya! Entonces viene Dios y le dice: ¿Qué tenés en la mano? ¿Qué tenés en la mano, Moisés? Una vara. Faltaba que le diga: nada, Señor, no tengo nada. Porque Dios quería tener la seguridad que Moisés se iba a dar cuenta que el arma, la herramienta o la vara que tenga no iba a ser por la preparación o el adiestramiento que Moisés pueda haber tomado, sino que Dios iba a glorificar a través de esa vara. Y Dios le estaba dando una lección a Moisés como nos la está dando a nosotros, que cuando esas proezas se cumplen, toda la gloria es para aquel que nos envía, es para aquel que habita en nosotros. Ahora, yo no sé si hasta aquí crees que fuiste llamado, diseñado con una genética especial para hacer proezas de parte de Dios. Hermanos, Faraón no quería saber nada. Y Dios le recordaba: mira, Moisés, yo te he dado una capacidad, no está en la vara, es que mi presencia está contigo. Moisés un día se da cuenta y dice: Señor, si tu presencia no ha de ir conmigo, no me muevo a ningún lado.
La vara era un instrumento. La vara era un medio que se podía usar. La vara era un instrumento aún para endurecer el corazón de Faraón, que veía cómo la vara de Aarón se convertía en culebra y se devoraba a las otras. Sin embargo, ese Faraón endurecido y más endurecido, llega un día, capítulo 12 del libro de Éxodo. No recuerdo el versículo, pero allí está, o lo podemos buscar, porque ahí Moisés se da cuenta, Moisés entiende cómo la gloria del Señor. A ver, déjame buscar el versículo. Éxodo 12, versículo 31. Este Faraón se endurecía, pero llegó un momento que no aguantó más. Moisés alza la vara, se abren las aguas, eso iba a venir después. Pero cuando mueren los primogénitos y Egipto queda devastado, este Faraón que dijo de ninguna manera jamás voy a dejar salir al pueblo de Dios, como piensa el diablo en este tiempo, que no va a dejar de molestar, y seguramente no deja de molestar, pero gloria a Dios que hay alguien que está con nosotros. Y mira lo que ¿te dije algún versículo? 31. 12:31. E hizo llamar a Moisés. ¿Sabes quién lo hizo llamar? El Faraón. El que se había empecinado, el que se había endurecido, hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche y les dijo: salid de en medio de mi pueblo vosotros y los hijos de Israel e id, servid a Jehová como habéis dicho. Y yo me imagino que Moisés, de 80 añitos, hermano, 80 años, el Moisés tratado por Dios, pero ya sabía que la gloria era para el Señor, se lo quedaba mirando a Faraón. Váyanse, Moisés. Me falta algo. Me falta para que puedan escribir el versículo que sigue, el versículo 12. Me falta algo, Moisés, perdóname. Tomad también vuestras ovejas y vuestras vacas, como habéis dicho, e idos y bendecidme a mí también. Porque la palabra de Dios, le guste a quien le guste, se cumple y se cumplirá. A su nombre. Aleluya. Hermanos, Dios siempre tiene la última palabra. El mismo Faraón le tiene que decir: bueno, vayan, pero llévense todo lo de ustedes también. Y te pido un favor, Moisés, bendecime antes de irte. Porque, hermanos, muchos en este tiempo se burlan, muchos se jactan, muchos agreden. Y si fuera por ellos, las barbaridades que están haciendo, pero el que mora en los cielos se reirá. Y nosotros tenemos esa genética. Nosotros tenemos ese ADN, una genética de héroes, como esa mujer virtuosa que se ríe de lo porvenir, se ríe del futuro. No porque se esté burlando, sino porque saben quién están depositadas sus fuerzas. Ahora, claro, esto lo hizo Moisés, pero quiero mostrarte en la palabra cómo muchos se sentían automenospreciados. Y en este tiempo hay mucho pueblo de Dios que se automenosprecia, porque tal vez eso fue lo que te ministraron de pequeño, que no podés, sos esto, sos lo otro, no servís para nada, callate la boca, no podés hablar. Y de repente uno va a decir algo, va a hablar algo, o queriendo hacer algo para Dios, pero enseguida viene eso que no sabes qué es y te anulás. Es lo que te estuvieron inculcando, lo que te estuvieron ministrando. Pero hermanos, si estamos hoy no vamos a salir igual de este lugar. No vamos a salir igual. Yo siento que aquí van a salir varones y mujeres capaces de hacer proezas, hazañas en el nombre del Señor.
Ahora quiero mostrarles en Números capítulo 13, hay un versículo, vamos a estar leyendo algunos versículos. Número 13, 33. Ahí sucede algo especial. Aquí nos encontramos con 10 de los espías. Regresan los 12, entre los que estaban Josué y Caleb. Pero entre los 12 había 10, que lo que declaraban y lo que hablaban era esto. Números 13, 33. Dice, también vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Vamos a detenernos un instante aquí, porque este tema es bien importante, y muchos se miran de esa manera. Dios les había dado una orden bien directa, hermanos. La orden de Dios es, muy bien, vayan a reconocer la tierra. Y una vez que la reconozcan, tomen la tierra, porque yo se las he entregado. Ellos fueron y miraron la tierra, se dieron cuenta que los frutos, las uvas, hermanos, eran impresionantes. Pero en medio de ellas vieron a los de la NBA. Entre paréntesis, ¿sabe lo que quiere decir NBA? Negros bien altos. Sonría, pues lo veo muy serio. Pero se encontraron con gigantes y dijeron, estos, bueno, no solo toda la película que se hicieron, sino que, a ver, yo les hago una pregunta. ¿Quién se vio como langosta? ¿Los gigantes los vieron a ellos como langosta o ellos mismos? Ellos mismos. Éramos nosotros a nuestro parecer. O sea, ellos se miraban como langostas. Yo me imagino que los hijos de Anac, que tendrían oídos gigantes, hermano, pues eran grandes esos, con esa orejota, los oyeron. Alguno capaz que se acercó y dijo, che, estos están diciendo que se ven como langostas. Ah, bueno, si se miran como langostas, tratémoslos como langostas. Porque, mi amado, las legalidades que como hijos de Dios les damos a esas fuerzas que se mueven es conforme a cómo te mirás. Y por eso la importancia de recuperar nuestra identidad. Y como te decía antes, recuperar nuestra identidad tiene que ver con saber quiénes somos. Y no vamos a saber quiénes somos si no sabemos quién es el que está con nosotros. Entonces, claro, una langosta que es, y aquí se refieren a este animalito como algo pequeño y de manera casi despectiva. Sin embargo, te digo algo, a mí no me molesta ser langosta, pero en las manos de Dios. Porque en las manos de Dios nadie me va a decir, como decía uno por ahí, salta, 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 pequeña langosta. Sonríe, hermano. ¿Sabe, entre paréntesis, que las langostas, es que miren, yo creo que la iglesia cuando se une, cuando nos congregamos, miren, para mí ver la casa del Señor como las veo en las reuniones, en las escaleras, arriba, abajo, es una bendición porque cuando activamos verdaderamente lo de Dios, es glorioso. Y por más que tengamos limitaciones, por más que seamos o que nos miren incluso como langostas, miren, déjenme decirles algo. Hay un pasaje cuando en el libro de Joel se relata una situación bien impresionante. Y Dios empieza a convocar, Dios convoca a su pueblo, que estaba en cualquier cosa. En el libro de Joel, capítulo 1, el pueblo estaba en cualquier cosa hasta que Dios empieza a hacer proclamar su bocina. Dice, congréguense, vengan que los estoy llamando, salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia y vengan porque tengo cosas para anunciarles. Cuando Dios empieza a obrar y el pueblo empieza a obedecer, en el capítulo 2, versículo 25, Dios dice algo así.
como ustedes están haciendo lo que yo les estoy mandando, les voy a restituir los años. Poneme el capítulo 2, versículo 25. Aquí empieza a tocar trompeta. Pero mira lo que dice. Os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón, ¿y qué? Y la langosta. Pero oigan esto. Mi gran ejército que envié contra vosotros. Hermano, a la langosta en algunos países se las comen crudas, en otros lugares se las comen asadas, pero las langostas en las manos del Señor. Bueno, aquí lo dice. Era el ejército de Dios que había enviado contra una nación que había decidido darle la espalda a Dios, vivir como se le daba la gana. Entonces, y estoy totalmente convencido, no tengo ninguna duda que, como dice el salmista, en Dios haremos proezas y que Él se encarga de hollar a nuestros enemigos. Cuando verdaderamente confiamos en el Señor es que podemos alcanzar esas proezas. Digo cuando verdaderamente confiamos, porque a veces nos movemos solo tal vez por conocimiento, por costumbre, por, como dicen algunos, por inercia, pero cuando activamos la fe, cuando reconocemos que nuestro ADN, que nuestra genética, si es que somos hijos de Dios, tenemos una genética especial. Yo la comparo con aquellos siervos y siervas de Hebreos capítulo 11, donde dice que por la fe atravesaron las aguas, pasando por tierra seca, cuando se abrieron las aguas y pasó el pueblo. Por la fe, luego de rodear una ciudad y sonar unas trompetas, unos shofares, fueron derribadas esas murallas. Por la fe taparon boca de leones esos varones y esas mujeres. Por la fe pusieron en fuga ejércitos que eran más poderosos, numerosos que el mismo pueblo de Dios. Y en esa fe debemos movernos, en esa fe debemos avanzar y marchar sabiendo que el que va delante de nosotros es más poderoso que cualquier gigante, que cualquier monte. Por eso, varón, joven, mujer que me estás oyendo, comenzá a activar esa fe, créele a Dios. Yo sé que mientras estoy hablando esto, muchos ya han comenzado a hacer proezas. Muchas de ellas tal vez no se miran todavía porque se producen en el mundo espiritual, pero luego van a repercutir en el mundo visible, en el mundo material. Hemos llegado al final, esperamos encontrarnos pronto en un próximo programa. Desde los confines de la tierra presentamos Edificados por la Palabra. Con el apóstol Fabián Rottenberg. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo.